La herencia prehispánica de las ofrendas de muertos. Segunda parte. ¿Cómo se celebraba en la época prehispánica estas ofrendas a los muertos? En primer lugar, hay que decir que eran 2 meses de 20 días, es decir, las celebraciones ocurrían a lo largo de 40 días. El mes, digamos, fundamental, en donde se llevaban a cabo la mayor parte de las ofrendas, se llamaba Huelli Micailhuitl. El mes anterior se llamaba Micailhuitontli, es decir, como la pequeña fiesta de la muerte, y luego al mes siguiente la gran fiesta o la gran celebración a los muertos. Otro nombre que tenía este mes era Xocohuetzi, es decir, la caída de los frutos. Esto es importante señalar que era en agosto. Cuando viene la invasión europea y luego los frailes introducen la religión católica, etc., ellos se percatan de que pues los indígenas llevan a cabo toda una serie de rituales hacia la muerte. Entonces, pues como fue un elemento también para poder transmitir la religión, se hace un sincretismo en donde se ve conveniente. De tal manera que, como ustedes saben, el 1 y 2 de noviembre pues son las festividades que en la religión católica se celebran a los Todos Santos y Fieles Difuntos. Entonces forzaron de alguna manera a los indígenas a celebrarlo, moverlo al 1 y 2 de noviembre. Ahora, es súper importante por qué se celebraba de esta manera. Muy parecido a cómo se celebra la danza de los voladores, mal llamada los voladores de Papantla, porque no nada más es en Papantla. Los hombres de la comunidad se dirigían al bosque más cercano, elegían un árbol, los que iban a efectuar la ceremonia iban en abstinencia, en ayuno, rezaban toda la noche, le hacían ofrendas al árbol, le pedían perdón, le pedían permiso. Al día siguiente cortaban el árbol, le quitaban bien todas las ramas, dejaban nada más el puro tronco, se lo llevaban al recinto ceremonial, lo depositaban ahí enfrente al gran teocalli y se quedaba ahí durante 20 días, digamos, descansando, ¿no? Después de 20 días, al siguiente mes, entonces ya se hacía toda una ceremonia, así muy parecido a como es la de los voladores. Este palo, por así decirlo, se enterraba en la tierra. Esto es un símbolo evidente de, otra vez, se siembra, es decir, se entierra como los muertos se entierran, y el árbol pues es un símbolo de esta conexión entre los inframundos, la tierra y los cielos. Este palo se untaba, digamos, con sustancias así grasosas, digamos, como manteca y demás, y era una celebración de los jóvenes, de hombres, varones, en el que había que treparse. Arriba había una serie de banderolas, regalos y figuras hechas de amaranto en honor a sus dioses, a veces Huitzilopochtli, otras veces podía ser Quetzalcóatl, dependiendo, ¿no? Entonces, quien lograba subirse aventaba las ofrendas y entonces se hacía una especie de comunión. Esto es importantísimo. Estas figuras estaban hechas de amaranto, que se llama huautli en náhuatl. El amaranto tenía una función ritual muy, muy importante. Este huautli se mezclaba con miel de maguey y en ocasiones hasta sangre humana, y como les digo, hacían formas alusivas a Huitzilopochtli que luego eran ofrendadas. Cuando vienen los españoles, prohíben incluso el cultivo del amaranto por considerar esto, pues ya saben, ¿no? Cultos demoníacos, etcétera. Y entonces, pues esto afecta muchísimo, no nada más a nivel ritual, sino a nivel nutricional, porque pues el amaranto, como ustedes saben, tiene un alto nivel nutritivo.
Con estas semillas ya reventaditas, lo que nosotros conocemos como la alegría, pero con miel de maguey, esto se llamaba tzoali. Y estas imágenes de las divinidades fueron identificadas por los frailes como algo muy parecido a la comunión, digamos, en la religión católica. Entonces, por esa razón fue prohibida, ¿no? Bueno, aquí están, es precioso el amaranto en el campo, tiene un color bellísimo. Ahora, ¿cómo es que llegamos al altar de muertos? Bueno, si ustedes piensan que el concepto fundamental es el árbol. ¿Por qué el árbol? Porque el árbol nos da los frutos de la madre tierra. Sus raíces penetran hacia el inframundo, donde están los muertos. Entonces, una vez que se trasladó la ceremonia a 1 y 2 de noviembre, para los indígenas el concepto era el árbol. Entonces se comenzó a poner en lugar de todo un tronco de un árbol, una rama lo suficientemente flexible para que se formara entonces como un arco. Y esto vino a simbolizar los cielos. La mesa, digamos ya con el concepto cristiano de un altar, pues vino a ser entonces la tierra, y abajo de la mesa se pone un petate y ahí se ponen las ofrendas, es decir, esto vino a simbolizar los inframundos. Entonces es muy interesante ver cómo se resignifica de todas maneras un concepto cuando es muy trascendente, a ver cómo, pero se sigue representando, aunque sea bajo la cara de la nueva religión, ¿no? Lo que he observado también en algunas regiones, por ejemplo en la Sierra Norte de Puebla, es que la disposición de las ofrendas tiene que tener un sentido simétrico, en especial un centro y 4 puntos cardinales bien marcados con los maíces de distintos colores, es decir, maíz amarillo, maíz blanco, maíz rojo y maíz azul. Cada uno de estos colores está asociado en el altiplano con un punto cardinal, y si se dan cuenta es como si estuvieran representando el Nahuiolin, el quinto sol. Ahora, los 4 elementos también están presentes, dado que la tierra que está representando con la sal, con el maíz, con el barro, con lo que viene de la madre tierra. El agua, si ustedes se han dado cuenta, siempre está presente un recipiente con líquido de diferentes formas, ¿no? Puede ser atole, puede ser agua, actualmente pues ya el café o cualquier líquido, ¿no? Esto es símbolo de las emociones. El aire pues son los aromas, y en particular el copal o el incienso que está representando a la mente, y el fuego pues son las velas que representan al espíritu. Bueno, los días de las ofrendas pueden variar de región a región. Estas fechas que les estoy dando aquí son de esta zona de Puebla, en el que desde el 28 de octubre se celebra a los accidentados, es decir, los que mueren violentamente. Y aquí es donde viene este paralelismo interesantísimo con lo que se celebraba anteriormente. Si ustedes recuerdan, en las regiones a donde iban los muertos, había una región dedicada a los guerreros que morían en batalla, digamos que los que mueren de manera violenta. Eso después se transformó en los accidentados. Por otro lado, al día siguiente, el 29 de octubre, los ahogados, y también si ustedes recuerdan, los que morían por alguna circunstancia relacionada al agua, se iban al Tlalocan. En tercer lugar tenemos el 30 de octubre las almas de los niños muertos. Ya para la religión católica sería antes del bautizo, pero si ustedes recuerdan también en esta región que se llamaba Chichihuacuauco, que eran los bebés que morían en época de lactancia. Después vienen los niños ya no lactantes, que se celebra el 31 de octubre, que se le llama las almas chiquitas. Y ya las almas grandes, pues el 1 de noviembre, ¿no? Ahora, también se agregan en muchos lugares el concepto de las almas solas o las almas solitarias. Es decir,
La gente que no tiene ya parientes en la tierra, pues uno pone la ofrenda para sus familiares, para conmemorar y para celebrar y para que sean nuestra familia la que venga a disfrutar de esos aromas y a convivir. Pero ¿qué pasa si hay alguien que ya no tiene nadie sobre la tierra? Entonces, obviamente, pues hay que dejarle también una ofrenda. En algunos lugares, una semana después de esta influencia de la religión católica, se pone una ofrenda, por ejemplo, a los suicidas, porque pues como en algunas creencias estos los hacen a un lado, pues no, aquí todo mundo tiene que tener su ofrendita, ¿no? En la región maya pues varía. El 31 de octubre son los niños, hombres y mujeres vírgenes. El primero son los adultos y se pone ofrenda, desayuno, comida y cena. En las puertas también se pone comida y bebida para las almas solas y bajo el altar se pone masa para los perros que acompañan a los muertos. Acuérdense que es el Xoloitzcuintli el que va a guiar al muerto al inframundo. Y al tercer día se les conduce al panteón, esto es en la zona de la Huasteca, y a los 8 días después de la ofrenda se retira todas las ofrendas de la casa. Se dice que el alma se queda vagando en los pueblos. Bueno, pues el 30 de noviembre, como quiera, les vuelven a hacer otra ofrenda para que ahora sí ya, que se vayan y ya no regresen porque este no es su sitio. Y entonces ahí la celebración se hace ya en el panteón. Esta celebración en Yucatán se le llama Hanal Pichán y también es una mezcla, es un sincretismo entre una tradición española del día 2 llevar a ofrendar comida y flores a los muertos y la tradición mesoamericana. Bien, ahora la flor de Cempoalxóchitl, esa es la manera correcta en la que se debe pronunciar. Pero bueno, ya a lo largo de los diferentes siglos la pobre palabra se ha ido deformando hasta Cempasúchil. ¿Por qué Cempoalxóchitl? Cempoal, solito, quiere decir 20. Pero esa palabra, Cempoal, está formada por Sem o Se, que es uno. Powal es cuenta, es decir, una cuenta. 20 quiere decir una cuenta. Recordemos que es sistema vigesimal. Y Xochitl, pues es flor. De alguna manera, entonces estamos hablando de la flor de una cuenta, es decir, una cuenta que se concluyó. El ser humano es considerado una unidad vigesimal por los 20 dedos que tenemos. De tal manera que si se termina la cuenta, entonces el ciclo del ser humano se concluye. Y bueno, otras de las ceremonias y ofrendas y rituales asociados, por un lado pues sí son los altares, pero por el otro lado son los panteones. Entonces pues hay que limpiar panteones, hay que poner bonitas las tumbas, sean tan humildes como sean, siempre lo más importante pues es ponerle cariño y corazón. Vean nomás esta foto, qué maravilla de la cantidad de Cempoalxóchitl que le han puesto aquí. Y como ustedes saben, también se pone un arco o un marco a la entrada del predio y se riegan pétalos de Cempoalxóchitl que van marcando el caminito a los muertos. Es como si yo le marcara un caminito amarillo y le dijera por aquí, por aquí, por aquí, sigue la pista. Y este caminito va a llegar hasta dentro de la casa donde están las ofrendas. Vean qué hermosísima foto está con el viejito ahí. Este caminito a los muertos y esta ofrenda se llama Tlamamiquilistli, que es la ofrenda a los muertos, el caminito a los muertos. Vaya. No puede faltar el maíz en ninguna ofrenda, dado que es el maíz la razón de la existencia del ser humano mesoamericano. Como ustedes saben, es una simbiosis. El maíz no puede existir sin los seres humanos y nosotros como provenientes de nuestros ancestros mesoamericanos no hubiéramos subsistido sin el maíz. El maíz es una creación mesoamericana. Eso da para un buen tema a desarrollar, pero bueno. Así como existen fundamentalmente los 4 colores, el maíz blanco, amarillo, rojo y azul,
Cuando se dan estas mazorcas arcoíris o que le llaman también gema de vidrio, esto es una metáfora para nuestros hermanos de los pueblos originarios que dicen, así somos los seres humanos, variados de todos colores, pero todos formamos parte de una sola mazorca, no estamos divididos, es como el concepto de la mano, los dedos son distintos, pero todos forman parte de la mano, que es este concepto de Tloquenahuaque. Somos hijos del maíz, somos producto del maíz. Están todos los mitos relacionados a que fuimos creados a partir del maíz, por ejemplo, en el Popol Vuh. En los murales de Cacaxtla está esta planta maravillosa que en lugar de mazorquitas tiene caritas, digamos, o cabecitas mayas. En fin, o sea, el maíz y nosotros somos uno. Y también, bueno, hablando del mismo mito del Popol Vuh, existen muchas vasijas en la cerámica maya. Por ejemplo, este plato hermosísimo que está representando a Hun Nal Ye. Es toda una metáfora de resurrección del maíz. Si ustedes notan, hay una tortuga, una caparazón de tortuga que se está abriendo y de ahí sale el dios del maíz renaciendo, es decir, el maíz tiene que morir, el granito está seco y se entierra, igual que los muertos se siembra en la tierra y de ahí tiene que germinar y elevarse y salir del Xibalbá. El Xibalbá es el Mictlán o los inframundos. Entonces es una metáfora bellísima de cómo la muerte ocasiona la vida y la vida ocasiona la muerte. Y bueno, pues ya con la llegada de los españoles, que se trae el trigo, vinieron otros elementos que se fueron asociando a las festividades, como es el famoso pan de muerto. Aunque en algunas regiones estos panes se pintaban, digamos, de color de rosa, ahora pues ya le ponen azuquitar de color rosa, pero originalmente pues eran de maíz y estaban representados. Si nosotros somos el maíz, la tortita o el sopecito o la masita, digamos, es nuestro cuerpo. Y si esa masita y ese pan de maíz originalmente es cubierto con el color rosa, ¿se acuerdan que el cinabrio era la manera en que se recubrían los cadáveres de los muertos para conservarse? Entonces vean de dónde viene este famoso panecito rosita, los coloraditos que le llaman. Otros elementos pues se fueron agregando, obviamente el pan, el café, el arroz con leche, los dulces que se van haciendo, ¿no? La calabaza, por ejemplo, pues su nombre lo dice, calabaza de Castilla, no era originaria de aquí, pero pues se adaptó súper bien. Y ahora pues ya ven que se hace unos dulces maravillosos que a veces le agregan guayaba también. Las famosas calaveritas de azúcar. Aquí obviamente no había caña de azúcar. La caña de azúcar proviene de África. Pero bueno, luego ya vino el cultivo en la época de la colonia y pues aquí se dio muy bien. Pero originalmente es una representación del Zompantli. Como ustedes recuerdan, después de sacrificadas a las personas, se les decapitaba y se ponían su cabeza en unos troncos, digamos, así como si fuera un abaco de cabezas, en donde se iban alineando los cráneos, algo parecido a esto, una preparación. Y bueno, encontramos muchos restos de Zompantli en el Templo Mayor, ya han encontrado varios. En la zona, por ejemplo, de Chichén Itzá también hay zompantlis, pero aquí se representan de manera lateral, digamos, viendo de perfil, no de frente como en el altiplano. Y bueno, pues en los pueblos ahora sí que se echa la casa por la ventana. Pueden ser tan pobrecitos como este, por ejemplo, pero bueno, ese día hay guajolote y hay tamales y hay atole. Vean nada más qué preciosa ofrenda con los tamales y las flores y plátanos. Esta para mí es la foto más increíble que hay.
Vean nada más qué abundancia, una cantidad de plátanos, panes, jícamas, flores, tamales. Y ahí se ve claramente a los 4 puntos las 4 velitas, y así como este pez que le llaman pez diablo, que lo ponen ahí para ahuyentar a los malos espíritus, para que no se coman las ofrendas que van a estar dedicadas a nuestros muertos. Y bueno, pues hay toda una serie de elementos asociados, como es el sahumar, y que en náhuatl se dice tlapopochuía. Viene de popoca, así se acuerdan que Popocatépetl, que es cerro que humea. Popoca quiere decir algo que está ahumando y ahumando y ahumando. Entonces el acto de sahumar es tlapopochuía. Las ofrendas, que se dice tlamanali, pues ustedes ya saben que hay una variedad de ofrendas según la región, el tipo de platillo, los dulces, en fin. Lo que sí, como les decía yo, en muchos lugares sí he encontrado que el maíz de distintos colores se va a colocar según los puntos cardinales. Y bueno, pues también están pues todas las ceremonias en el momento en que fallece la persona, ¿verdad? Y ya después pues en el panteón mismo. Y bueno, hay lugares famosísimos como lo es Janitzio, que aquí le llaman a este ritual de velar en el panteón, que va toda la familia, y es un espectáculo bellísimo, que le llaman la Animecha Quetzitacua. Es todo este ritual de compartir con el muerto, con el alma, con las almas que vienen a visitarnos, las ofrendas, y pues convivir y disfrutar juntos, ¿no? Vean esta lámina, a mí me fascina porque es un panteón en Michoacán. Es el único lugar donde he visto que le ponen también verdura y fruta sobre la tumba. Y ahí no hace más que reiterar otra vez de que estamos agradeciendo los frutos de la Madre Tierra que se nutren con nuestros muertos. Hay ceremonias muy interesantes, por ejemplo, en Pomuch, en Campeche, que seguramente muchos de ustedes ya saben, en que después de 4 años sacan los huesitos, los limpian muy bien y los ponen en urnas, pero año con año los limpian, los lavan, les ponen una manta bordada, les cantan, conviven con ellos, a veces los llevan a misa y luego los regresan. Entonces, bueno, eso para muchas personas es un poco impresionante, pero bueno, así es, ¿no? Es decir, no estamos alejados de, somos parte de lo mismo y el alma sigue, ¿no? Otra de las, digamos, costumbres que a mí también me impactó mucho cuando lo conocí es que en Chiapas, en muchos lugares se acostumbra tener en la casa un cuarto especial para los ancestros y la gente se entierra ahí, no hay panteones. Ahí pues obviamente el municipio pues se hace la vista gorda porque es parte de la costumbre, y entonces la gente queda donde nació, donde fue enterrado su ombliguito, entonces regresa a la tierra de donde nació. Algo también interesante, por ejemplo, en la Huasteca, es que estos números que se repiten y se repiten, ¿no? Después de 7 días que falleció la persona, se levanta la cruz y se escoge a un niño o una niña que van a cargar la cruz, la van a dejar al panteón. A los 7 años se vuelve a hacer el mismo ritual, pero ya después de 7 años ya es considerado un ancestro, es decir, ya se elevó de categoría el alma. Dejó de ser un simple muerto y ya entra a la sabiduría de los ancestros. Algo interesante también es el concepto de velatorio o de velorio, en que usan la palabra cochi, cochilistli. Cochi es dormir, en realidad es como que está dormido nada más y va a despertar en el Mictlán. Algo también muy interesante del lenguaje es que enterrar a un muerto es lo mismo que decir sembrar. No se dice enterrar en el sentido que nosotros decimos de enterrar en el panteón. No. Se siembra el muerto porque va a renacer. Esto es bellísimo.
Y bueno, también se hacen toda una serie de ofrendas y rituales muy interesantes, porque ya que sale el muerto de la casa, se hace un arco de flores a la salida de la casa, se rompe una jícara con cal, se mata a un pollo, si es mujer una gallina, si es hombre un gallo, y es como para que ese es el umbral para que vaya al Mictlán, y el gallo es para que lo despierte en el Mictlán. En la Huasteca Potosina ceremonial se le conoce como Xantolo, que es una deformación de santo, ¿no? Xanto, también de gentil, como decían los frailes, que eran los gentiles, pues los que no estaban bautizados, ¿no? Los paganos, por así decirlo. Algo también súper interesante en la matemática y en las cuentas y la calendárica es que en esta región de la Huasteca la primera ofrenda es desde el 29 de septiembre y luego 20 días después, el 18 de octubre, es la segunda ofrenda. Si ustedes recuerdan, el calendario mesoamericano era así: el 20 días se llevaba el árbol y luego a los 20 días ya se sembraba. Y bueno, esto va a llevarlos preparando poco a poco hasta el 2 de noviembre como la fecha clímax, y luego por lo menos 7 días, entonces ya tenemos ahí hasta el 10, digamos, de noviembre están todas estas festividades. Y luego cierra la festividad otra vez 20 días después, al 30 de noviembre, donde se hace la última ofrenda, ya para que se vayan y no se regresen. Son imágenes realmente bellísimas de esta devoción que tienen ahí. Y bueno, otro tipo de altares como acá en Puebla, que son los altares de Huaquechula, que son realmente impresionantes, ya no tanto con la misma simbolismo indígena, pero bueno, tiene su arte, y además la gente literalmente echa la casa por la ventana, y vean nada más qué cantidad de ofrendas, y aquí se hacen con tela transparente de colores y angelitos y toda una serie de elementos propios nada más de esta zona. Y bueno, pues todos los concursos que se hacen de ofrendas en los museos, en los paseos culturales, etcétera, ¿no? Como es un ejemplo del Museo del Tecnológico, donde se hizo en el 2017 este enorme altar dedicado a los muertos de la matanza de Cholula. Aquí hay un detalle de la ofrenda, todo hecho con semillas, con chiles, con flores. Y bueno, todas las artesanías, que es un momento en que también pues reactiva la economía en el sentido de las artesanías, esta preciosa y famosa talavera que se desarrolla en Izúcar de Matamoros. Y esto viene a raíz de también otro elemento que se unió a esta celebración, que fue a principios del siglo XX. En la época de don Porfirio, con este famoso grabador José Guadalupe Posada, en que él inventa todos estos personajes como una especie de crítica política, porque cada vez que escribía algún artículo en contra del gobierno, pues lo metían a la cárcel, y entonces empieza a hallar la forma de hacer caricatura política utilizando el pretexto de la calavera. Y así va a representar a todo el mundo. Obviamente sabemos que el personaje más famoso, que pues sigue vivo hasta nuestros días, es la famosa Catrina. Se representaron fragmentos de la historia, ya fuera local o universal, por ejemplo el caso del Quijote, de personajes también siniestros como Huerta o la intervención francesa. Y bueno, pues ahora este personaje de la Catrina ya ha tomado nueva vida, es una celebración que cada vez se le van añadiendo cosas nuevas, es cultura viva realmente, ¿no? Con todos estos disfraces y pintura corporal que realmente son impresionantes. En fin, hasta influencia a nivel mundial con esta película, ¿verdad? Que bueno, hay cosas que deforman pues mucho lo que es la tradición, pero bueno, el impacto ahí están. Los poemas, los refranes, las calaveritas, que es un elemento fundamental de creatividad del mexicano en esta época. Y bueno, ya para concluir y para cerrar esto, recordemos que es una fiesta de cosecha,
Es el momento en que se está agradeciendo a la Madre Tierra por las bendiciones recibidas. Es un momento en que se honran las almas de los muertos que regresan, que el maíz es un tema fundamental, que en el mundo prehispánico el simbolismo era el árbol, como la unión de los tres planos, y luego se trasladó al concepto del altar. El sincretismo y la fusión que se dio entre Coatlicue, que luego fue sustituida, sincretizada por la Virgen de Guadalupe, y que sí o sí el maíz es el elemento central. Y bueno, para concluir, igual un pequeño poema que dice: ya vienen las almas de los muertos, ligeras como el viento, ligeras como el colibrí. Saca ya las ofrendas, presto, ponles ya su maíz, el maíz de la Madre Tierra, el maíz, sustento de nuestro ser. Ya vienen las almas de los muertos, es tiempo de convivir. Su esencia nos acompaña, alúmbrale su camino, endúlzales el porvenir. Ya vienen las almas de los muertos, prepárate a vivir.